Hoy cumple un año el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles. Y para hablar de este tema está en la línea el director general de la IFA, Isidoro Pastor. Isidoro, ¿cómo estás? Muy buenas noches. Buenas noches, licenciado David, a sus órdenes. Dime, David, porque ni siquiera soy licenciado. No me diga, pues aquí aparece que es usted licenciado en periodismo. No, fíjate, te voy a contar y nos hablamos de tú, ¿no? Claro que sí. Te voy a contar. Terminé la licenciatura en periodismo, pero estaba tan ocupado en la formación del periódico El Economista y casándome y todo que nunca me titulé. Pero tengo 34 años dedicado al periodismo financiero. Pues mire, pues ya es un maestro porque yo soy un asiduo radioescucha y también en la televisión, y esta información me es de mucha utilidad para mis alumnos que cursan la maestría en Administración de Negocios en el Politécnico Nacional. Qué gran institución el Politécnico, ¿no? Sí, cómo no. Sí, sí. A ver, ¿cómo llega? Vamos a concentrarnos en el tema porque y mejor nos invitémonos uno al otro a tomarnos un café. Claro que sí. Cuente, por favor. Y sería un gusto porque además no conozco el aeropuerto que dirige. No, pues cuando usted guste estamos listos, Desayuno, comida o cena, dependiendo de su espacio. Lo invitamos. Segunda vez, por favor, ¿nos hablamos de tú o nos hablamos de usted? ¿Cómo prefieres? Pues ya, usted me puede llamar como guste. Ya sabe que nosotros estamos acostumbrados a diferentes tratos con las personas, pero de formación se nos dificulta de pronto hablar de tú, porque ya es una cuestión formativa. Bueno, entonces, así, ¿cómo llegan a este primer aniversario? Sí, mire, hasta el día de ayer nosotros acumulamos 14,445 operaciones de operaciones aéreas que han significado 1,392,748 pasajeros transportados, tanto en la aviación comercial como en la aviación general, que es donde llega la aviación privada y la aviación ejecutiva. ¿Eso cómo va con respecto a las metas? Bueno, en un primer tiempo se contrató una empresa especialista en provisión de la demanda para elaborar el programa Maestro de Desarrollo. Uno de los requisitos para que un aeropuerto sea autorizado por la autoridad correspondiente en cuanto a sus inicios de operaciones requiere presentar un programa Maestro de Desarrollo a 15 años. Para esto se contrató una empresa especialista en este sentido. Uh-huh. Ellos programaron que durante el primer año de operaciones íbamos a tener 2.4 millones de pasajeros. ¿Por qué lo establecieron así? Porque en el mes de junio del año pasado, en una reunión que tuvimos con las aerolíneas, encabezada por el señor secretario de Gobernación, manifestaron que para el mes de agosto del año pasado, este aeropuerto iba a tener un promedio de 200 operaciones diarias. Uh-huh, uh-huh. Eso no se logró. De 12 operaciones que teníamos al principio, estamos en 60. Si esas 200 operaciones diarias se hubieran materializado desde agosto, hubiéramos superado la meta de los 2.4 millones de pasajeros, pero desafortunadamente no fue así. ¿Cuál fue el argumento de las aerolíneas? Componentes principales de aviación para que sus aeronaves estuvieran a tiempo no fueron atendidos, no fueron reparados a tiempos por asuntos de la pandemia. Uh-huh. Y en el mismo sentido, la línea de producción de aviones nuevos que iban a ser rentados o comprados no fueron entregados oportunamente por la misma razón expresado por ellos mismos, y ese es el motivo por el cual tuvimos que hacer un ajuste. Pero ya dentro de la estructura del AIFA, que tenemos un área de planación estratégica, un ajuste para llegar a casi 1.4 millones de pasajeros durante el primer año de operación. Y con todo esto, ¿cuándo va a empezar o cuándo alcanzará el punto de equilibrio? Si nosotros tenemos la posibilidad, o mejor dicho, la intención firme que se materialice de que las aerolíneas traigan más vuelos al aeropuerto, esto pudiera ocurrir en el mismo año. El aeropuerto de la Ciudad de México requiere, además de hacer mantenimiento en sus calles de rodaje, en sus pistas, en sus plataformas, atender la problemática que tienen los edificios terminales. Si eso llegara a concretarse este año, existe la posibilidad de que lleguemos
a ese punto de equilibrio en este mismo año. Caso contrario, sería a finales de 2024, principios de 2025. Ha sido un arranque lento. ¿A qué lo atribuye? David, como en cualquier otro aeropuerto o organización o empresa de negocios que inicia sus operaciones, hay un proceso de maduración y hay un proceso de recuperación de la inversión. Este aeropuerto, como en cualquier parte del mundo, tiene un concepto de apertura que se denomina soft open, una apertura gradual, paulatina, porque operamos simultáneamente con el aeropuerto de la Ciudad de México, y eso es lo que nos ha costado trabajo transmitir a los diferentes medios de comunicación y a la sociedad, que estamos en ese proceso de incremento de operaciones y de pasajeros, así como de la carga, para lograr la maduración de este aeropuerto, que tiene una capacidad instalada para manejar de 55 a 60 mil pasajeros diarios, que nos permitirían llegar en un año a los 19.5 o 20 millones de pasajeros. Hemos estado en los picos más altos en 8.500 pasajeros diarios. Significa pues que estamos en ese camino. La recuperación de la categoría ha sido necesariamente otro factor que nos ha afectado, porque las aerolíneas nacionales que están trabajando con nosotros ya tienen puestas las miras en algunas ciudades de los Estados Unidos para lograr abrir estas rutas en cuanto se recupere la categoría. Sí, y eso es un asunto que básicamente hoy se encuentra atorado en el Congreso, digamos. Que no es Sí, un asunto que compete, en el cual son, pues no sé, víctimas de lo que esté pasando en el Congreso y resultado de la degradación en la autoridad aeronáutica. ¿Qué le falta, le falta al aeropuerto Felipe Ángeles para convertirse en el aeropuerto que se espera? David, en realidad no nos hace falta nada. La infraestructura en materia de prestar un servicio aeroportuario complementario, estos dos vinculados a la operación directa de las aeronaves y los comerciales, estamos listos. Lo que necesitamos es de que las aerolíneas trasladen más vuelos a este aeropuerto y puedan mejorar el servicio que no está en los mejores niveles de calidad con nuestros hermanos mayores del aeropuerto de la Ciudad de México. Este aeropuerto se construye con esa visión. No fue una idea que surgió de la nada. Fue precisamente porque el aeropuerto de la Ciudad de México en el 2019 transportó 50.3 millones de pasajeros con una capacidad instalada de 32 millones, es decir, más de 18 millones de sobrecupo. Y eso es ese fue el motivo por el cual fue construido este aeropuerto, para atender esa demanda que cada año antes de la pandemia había estado creciendo en los últimos periodos entre un 9 o 10% anual. Ahora, ¿cómo va el proceso de recibir a la carga? Porque yo creo que ese es uno de los grandes filones de negocio que tiene este aeropuerto, ¿no? Sí, así es. Mire, en los últimos días hemos transportado específicamente del 28 de febrero a la fecha más de 1.700 toneladas de carga, tanto doméstica como internacional. Se escuchó mucho que se estaban yendo al aeropuerto de la Ciudad de México a desaduanizar. Es una información distorsionada. Sí, porque hubo que llegaban los aviones y se iban por tierra, llegaban al Felipe Ángeles y se iban por tierra a la mercancía de la Ciudad de México, ¿no? Sí, la normatividad en materia aduanera permite un esquema de negocio que se llama tránsitos. A este aeropuerto AIFA pueden llegar aviones con carga internacional, ser subidos a un vehículo, sellar el vehículo y desaduanizar en el aeropuerto de la Ciudad de México. Lo mismo puede pasar y ha ocurrido. Del aeropuerto de la Ciudad de México nos han mandado tránsitos a este aeropuerto, precisamente para desahogar un poco la saturación que tiene en ese lugar. De las más de 4,000 operaciones de carga internacional y nacional que han ocurrido en este aeropuerto, únicamente el 10% se ha manejado bajo ese concepto del tránsito. Y estos datos son específicos de la Agencia Nacional de Aduanas, que ha recaudado por la aduana número 50 que está en el aeropuerto en estos últimos días, es decir, a menos de un mes de las operaciones de carga, más de 1.400 millones de pesos
en recaudación por estas operaciones. Por parte de las líneas aéreas se dice que todavía no están totalmente listos para el cambio, que les falta al aeropuerto. ¿El aeropuerto está ya listo totalmente? Porque, Sí, señor, mire. porque dicen las líneas, a veces lo dicen desgraciadamente en privado y no tanto abiertamente, que que le faltan cosas al aeropuerto para poderse cambiar totalmente. Mire, cualquier cambio de una empresa a un espacio físico diferente le resulta en una inversión, en un costo adicional. Existen 15 espacios en este aeropuerto para el manejo de la carga nacional e internacional, 12 específicamente que son recintos fiscalizados para el manejo de carga internacional, con una capacidad de mover 470,000 toneladas de carga al año. Se adicionó un recinto que iba a ser para Cepomex y que ya no lo va a operar este organismo descentralizado, y ahora lo va a operar una empresa privada. Ese recinto fiscalizado estratégico tiene la capacidad de manejar 120,000 toneladas de carga al año. Esto sumariza 590,000 toneladas de cargo que puede manejar la terminal de carga del aeropuerto Felipe Ángeles. Lo que tenemos de información es que en el año 2022 el aeropuerto de la Ciudad de México manejó un promedio de 570,000 toneladas de carga. De estas, más del 50% llegó en el compartimentaje de carga de los aviones de pasajeros. Significa pues un negocio mixto, carga y pasajeros. La carga va a seguir operando en el aeropuerto de la Ciudad de México para quienes tienen este modelo de negocio. Los aviones dedicados exclusivamente para la carga tienen que buscar otro espacio y esperemos que la mayoría se venga para acá. Si nosotros tenemos 590,000 toneladas de capacidad de carga al año y se van a venir unas 250,000, nuestra infraestructura sigue siendo sobrada en ese sentido. Que esa es la parte importante. Se me acaba el tiempo, Isidoro. Le agradezco mucho que me haya tomado la llamada y ahí tenemos un pendiente usted y yo. Claro que sí, David, y le agradezco sinceramente este espacio que nos brinda para que su distinguida audiencia tenga una información. Este programa es de usted para esos fines. Un abrazo, señor, y por acá lo esperamos. Que le vaya muy bien.